Bueno, vamos a empezar con recta en el plano, lo que habíamos quedado. Y este es un ejercicio de aplicación a la economía también. Pero fíjense que se reduce un ejercicio, si ustedes lo leen y lo comprenden, es un ejercicio simple de analizar. Dice, un fabricante entrega 5.000 unidades de un artículo por mes cuando el precio unitario es de 50 pesos. ¿Sí? Tiene 5.000 unidades a 50 pesos. Si el precio baja a 35, solo se entregan 2.000 unidades. Dice, halla la ecuación lineal de oferta y grafícala. Entonces ustedes en un eje cartesiano tienen que tener un eje Y y un eje X. Donde uno va a pertenecer a las unidades y otro va a pertenecer al valor de la unidad. Entonces dice, haya la ecuación lineal de la oferta. Bueno, en este caso se generan dos puntos en los gráficos. Si ustedes lo ven directamente desde una... Pueden arrancar desde un gráfico si quieren para ver mejor. O pueden arrancar haciéndolo analíticamente. Analíticamente es haciéndolo por puntos matemáticos, por cuestiones matemáticas. En este caso, dice que P1 y P2 son los puntos. Cuando hay 5.000 unidades, vale 50 pesos. ¿Sí? Y cuando vale, el punto 2 es cuando vale 2.000, hay 2.000 unidades, vale 35 pesos. Este artículo, ¿no? Entonces, saca la pendiente de la forma teórica. Recuerden que para sacar la pendiente es este Y menos este Y y este X menos este X. Y ahí encuentra la pendiente que es esta, 1 sobre 200, que el número decimal es 0,005. Y lo que hace ahora es, escribe la ecuación, si ustedes la pueden escribir también en vez de P como I igual a MX más H, bueno, me basé en la práctica como está en la resolución de la aula virtual para que ustedes tengan mejor entendimiento de esa solución. En este caso, escribe la ecuación en su forma general, digamos, pero ecuación explícita. ¿Sí? General quise decir con su valor, con la pendiente M y P0 vendría a ser la ordenada de origen. Entonces, ya sabemos cuál es la pendiente, que es esta, 1 sobre 200. Lo que no sabemos es cuánto es la ordenada al origen. Entonces, como ya sabemos que hay un punto de paso, cualquiera de estos dos puntos podemos elegir, que nos va a dar el mismo resultado, optamos por el P1. Fíjense que I o P, digamos, el precio es 50 y la pendiente es 1 sobre 200 por la cantidad de unidades, que vendría a ser 5.000. Entonces, de acá despejamos y vamos a encontrar quién es P0, que vendría a ser la ordenada al origen, que es 25. Entonces, la ecuación buscada es esta. No sé si estaban anotando o qué, pero después les subo esta diapositiva, ¿sí? O es la misma resolución que está en la práctica. Bueno, esto en el libro lo pueden encontrar en el capítulo de recta en el plano, en los ejercicios de recta en el plano. Precisamente en la página 218. 217, perdón. Bueno, seguimos porque sigue. Vamos a graficarla. Ubicamos en un sistema, en el eje X las unidades y en el eje Y el precio. No hace falta que sean iguales, es decir, ustedes pueden elegir cualquier escala y les tiene que quedar una recta lineal. Dibujen quién es P1 y quién es P2. Y también van a saber quién es este P0 porque es la ordenada al origen, que es 25. Y tiene que coincidir que es una recta creciente, porque es de oferta. Vieron que les decía que era de oferta. ¿Hasta acá alguna duda? Si alguien tiene alguna duda, me habla por el mic. Bueno, No, ninguna duda, profe. bueno, bárbaro, gracias. Seguimos. Ahora vamos al ítems. Perdón. Dice, indica el precio P0 a partir del cual la empresa ofrece el artículo. Es decir, ¿cuál es el precio? El artículo arranca con 25 pesos, ¿sí? La ordenada al origen.
Y el ítem C dice, si el fabricante ofrece 3.000 unidades, ¿cuál es el precio unitario del artículo en el mercado? Bueno, hay que reemplazar la X por el 3.000, ¿sí? Y les da 40. Después, cuando ustedes trabajan en un problema de aplicación, tienen que dar una respuesta coherente, digamos. Cuando el fabricante ofrece 3.000 unidades, el precio unitario del artículo en el mercado será de 40 pesos, ¿sí? Es importantísimo esto. Y también es importante que lo sepan ubicar en la gráfica. Devolver, ¿sí? Desde cuando usted vale 3.000, fíjense que le da 40, era este punto. ¿Sí? Bueno, esto es resolver un problema de economía en formato matemático. O en un modelo matemático. Bueno, vamos rápido a repasar lo que es rectas perpendiculares y rectas paralelas porque van a venir ciertos ejercicios donde tenemos que utilizar esto. No les comenté, lo que vamos a hacer hoy, ahora, es terminar la práctica y hacer algunos ejercicios de examen con respecto a recta en el plano. Por eso está bueno que estén presentes hoy, así vemos diferentes ejercicios de rectas en el plano. Si nosotros tenemos dos rectas perpendiculares, es decir, que forman un ángulo de 90 grados, significa que sus vectores perpendiculares a cada una de estas rectas también son perpendiculares, ¿eh? Es decir, si tenemos dos rectas de esta forma y le extraemos sus vectores perpendiculares, si las rectas son perpendiculares, también sus vectores van a ser perpendiculares. Sus vectores normales, digo. Entonces, para descifrar cuando dos rectas son paralelas, cuando dos rectas son perpendiculares, necesitamos saber cuándo el producto escalar entre los vectores correspondientes, ¿sí?, es sea igual a 0. Esto lo vimos en vectores. Entonces, el problema de obtener si dos rectas son perpendiculares se reduce a hacer esta condición. Esto sería como una condición de rectas perpendiculares. Si R1 es perpendicular a R2, entonces cuando hago el producto escalar, es decir, A1 por A2 más B1 por B2 y me da 0, significa que las rectas son perpendiculares. Vamos al tema de cuando dos rectas son paralelas. Dos rectas son paralelas si su ángulo es 0, ¿sí?, o 180, pero eso es para vectores. En recta es si su ángulo es 0. Y pasa lo mismo. R1 va a ser paralela a R2 cuando sus vectores normales son paralelos. Y recuerden la condición de paralelismo entre vectores. Un vector es paralelo a otro si uno se puede escribir como un alfa por el otro. Y también habíamos visto que si dos vectores son paralelos, entonces si dividimos sus componentes nos da lo mismo. Sí, que vendría a ser este alfa. Entonces, el problema de encontrar dos rectas paralelas es si sus coeficientes de A1 y A1 sobre A2 es igual a B1 sobre B2. ¿Sí? De esa forma nos damos cuenta si las dos rectas son paralelas. Pueden usar también esta forma directamente. Ahora vamos a ver un ejercicio donde aplicamos esto. Bueno, si nosotros tenemos las rectas dadas en forma explícita, porque recién estuvimos viendo las condiciones de paralelismo y perpendicularidad, dado sus ecuaciones en forma general. En el caso de que tengamos las rectas dadas en forma explícita, fíjense cómo está dada R1 y R2, podemos darnos cuenta que la condición de perpendicularidad va a resultar esta. ¿Sí? Por demostraciones algebraicas que yo no las voy a hacer, pero están en el libro. R1 va a ser perpendicular a R2 si M1 es igual a el opuesto y el recíproco de la otra pendiente, ¿sí? Es decir, menos 1 sobre M2. Siempre tiene que pasar que las pendientes sean distintos de 0. Guarda acá, ¿eh?
Porque si una de las pendientes es 0, no tendríamos una recta perpendicular, digamos. Sería perpendicular al eje Y. Bueno, y en el tema de que si las rectas sean paralelas, las pendientes van a ser las mismas. Es muy simple darse cuenta cuando dos rectas en forma explícita son paralelas porque tienen la misma pendiente. Si tienen la misma pendiente, entonces son paralelas. Bueno, vamos a pasar a la intersección entre rectas. Bueno, si son secantes, las rectas significa que se van a cortar en un punto. Si son paralelas, no tiene puntos de intersección en las rectas. Y se dice que son coincidentes cuando son la misma recta, digamos. Una está encima de la otra. Bueno, este es el ejercicio 10. Es el último ejercicio de la práctica. Vamos a hacerlo, quiero que lo hagamos en conjunto. Yo con ustedes. ¿Quién me puede decir qué pasa con el primer ítem? ¿Ese punto P pertenece a la recta I igual a 3x más 1? ¿Verdadero o falso? Falso. Falso. ¿Por qué? Porque si reemplazamos ese punto en la recta, no nos da que igual, fíjense, reemplazamos el 2 y no nos queda que igual a menos 1, nos queda que es igual a 7. Entonces, este punto no pertenece a la recta, es falso. A ver el B. Sí, esa es verdadera. A ver, bueno, vamos a verlo. También vamos a ver un ejercicio sobre esto. Ustedes, si tienen que hacer la distancia al origen, es hacer la distancia de un punto, una recta, ¿sí? Donde el punto es el 0, el origen. Entonces, fíjense que esta era la fórmula de la distancia en un punto de una recta, que lo vimos en el video de la clase pasada. Y el módulo de n es raíz de 5. Y cuando repasamos me da 3 dividido raíz de 5. Entonces es verdadero. ¿Alguien quiere hacer una consulta? Bueno, esto de tema de distancia, ahora vamos a reforzar con algunos ejercicios. Es muy importante porque en el tema recta, generalmente un ejercicio que suelen tomar es de la distancia de un punto a una recta o del origen, que es un punto, a una recta. Vamos al C. ¿Esta ecuación es una ecuación de oferta? ¿Es verdadero eso o es falso? Falsa. Bueno, a ver, ¿puedes playarte en la justificación? No es una elección oral, es solamente para interactuar, no pasa nada. Si te equivocaba o lo que sea, dale. No es verdadera, no es positiva. No, a ver, ¿quién había dicho que era primero falsa? Hola. Para mí es falsa, porque si la planteas, te queda la pendiente negativa. Exacto, muy bien. ¿Cuánto te queda la pendiente? Ah, claro, Menos. estaría el uno restando. Claro, pasás el -2 restando hacia el otro lado, divide el 8 Claro. y la pendiente queda -1/4. Entonces es negativa. Estaba correcto lo que había dicho el compañero al principio. Bueno, Claro, sería, sí, acá está sería la el justificación. Sí, no importa. Acá nos podemos confundir. ¿Sí? Lo importante es no confundirse en el examen. Bueno, además el error siempre es humano. Ténganlo siempre así. Contémplenlo así. En la universidad a veces el error es profundo y es fundamental, pero en la vida cotidiana el error es humano.
Vamos al punto D. ¿Puede considerarse ese punto de equilibrio? ¿Quién se anima a responder? Esa no la entendí. Para Esto es mí un... no, porque Eso sería falso. el uno no puede ser negativo. Exacto. ¿Sí? Guarda con eso. Yo se lo voy a explicar ahora por qué eso. Para que lo entiendan bien. Pero esto también podría ser una pregunta de examen. Es más, creo que la he visto. La he visto. Una cosa así. El punto de equilibrio de mercado es un punto donde es la intersección entre ecuaciones de oferta y de demanda. Y recuerden que las ecuaciones de oferta y de demanda siempre están en el primer cuadrante. Entonces el punto siempre tiene que ser coordenadas positivas, porque si está en el primer cuadrante, la primera coordenada tiene que ser positiva y la segunda coordenada también tiene que ser positiva. ¿Bien? ¿Se entendió por qué es falso? Sí. Bárbaro. Bueno, ténganlo en cuenta eso. Y a ver, el ejercicio E hay que aplicar lo que vimos recién de recta de las condiciones de perpendicularidad. ¿Sí? No sé cómo lo van a hacer. Hay varias formas de hacerlo. No hay una única forma de realizar este ejercicio. Así que los dejo pensar, que me digan. Serían paralelas esas. Eh, Porque si pasaba R1 a forma explícita, son las mismas pendientes. Perfecto. Muy bien, muy bien. Exacto. Sí, sí. También hay otra forma de hacerlo a armar las dos formas en general, ¿sí? Y ver que el producto escalar no les da cero, ¿sí? Pero me quedo con la respuesta del compañero, ¿sí? Esta es la respuesta del libro, digamos, o del aula virtual, pero la que dijo recién el compañero me gustó mucho más. Lo que hizo él fue, escribió R1 de forma explícita y le quedó en la misma pendiente. Hagan el ejercicio. Y si tienen las rectas, las mismas pendientes, son paralelas, no son perpendiculares. Acá no sé por qué está en verde, tendría que ser rojo, pero no importa. Bueno, seguimos. Bueno, terminamos la práctica, arrancan ejercicios de parcial. Les propongo, vamos a hacerlo juntos así, ustedes también, además de seguir adquiriendo conocimientos, van practicando para el examen de el viernes que viene, de la semana que viene, digo. ¿No? Bueno, dice, determinar la ecuación de la recta que pasa por dos puntos, P y Q. Hay que graficarla e indique si en el primer cuadrante es una ecuación de oferta o de demanda. Les doy un ratito para, si quieren graficarla y darme los datos que quieran, los escucho o las escucho, lo que quieran. Contéstenme cuando tengan un resultado. Sería de Usted, oferta. sería de oferta, muy bien. ¿Por qué? A ver, porque por la gráfica te diste cuenta nomás. Sí, sí, por los puntos. Exacto, porque vos dibujás dos puntos y ya sabes cuál es la recta R. Ahora, hay que escribir la ecuación. Eso es lo más difícil, digamos. Cuando nos dan determinar una ecuación que pasa por dos puntos, lo pueden hacer de varias formas a este ejercicio. Hay muchas formas de hacerlo. Porque pueden optar por hacer la recta segmentaria, la recta explícita, la recta general, lo que quieran. Fíjense, miren, oralmente les voy a decir que esta recta es x sobre menos 2 más y sobre 2 igual a 1, por las intersecciones con los ejes. Pero esa es una forma muy simple de darse cuenta con su forma segmentaria.
Y fíjese que dice que determinemos la ecuación de la recta, cualquiera sea. Podríamos haber dado esa solución. Pero si nos dice determine la ecuación de la recta en forma general, ya cambia el ejercicio. ¿Mm? Bueno, fíjense esto, vamos a repasar un poco de vectores. Si yo hago el vector PQ, me queda el vector menos 3, menos 3. Recuerden que hay que hacer las componentes de Q menos las componentes de P. Este vector es paralelo a R, porque es este vector, el que va de acá a acá. ¿Se ven que es paralelo? Pero para dar la ecuación general de una recta necesito el vector perpendicular. ¿Se acuerdan cómo sacar un vector perpendicular a PQ? Cambiar un signo, ¿no? A un vector de eso. Por ejemplo, menos 3 sería. Claro, Bueno, porque tiene que dar 0. el producto, claro. Hay que cambiar una coordenada, ¿sí? Hay que. Acá justo las dos coordenadas son las mismas, entonces va a ser medio confuso, pero presten atención. Hay que cambiar las coordenadas y a uno hay que cambiarle el signo. Entonces puede ser 3 menos 3. También podría haber sido menos 3, 3, porque sería el otro vector, el que va para allá. Y fíjense que si ustedes lo sitúan los dos en el mismo origen, son perpendiculares. Entonces ya encontramos quién es un vector perpendicular a R. Y con ello ya podemos escribir la ecuación en su forma general. Pero nos falta un dato. ¿Quién es el término independiente? El C. Para encontrar este C, podemos utilizar cualquiera de los dos puntos de paso. Recuerden que para encontrar una ecuación general necesitamos un vector normal a R y un punto de paso. En este caso uso el Q porque tiene el 0 y siempre cuando hay ceros en los puntos es mucho más simple. Nos queda así. Nos queda que 6 es 6. Y nos queda esta ecuación. Si ustedes la escriben en forma segmentaria van a ver que queda la misma que le dije yo. También podemos ver que la recta es de oferta y de demanda si la escribimos de forma explícita y vemos que la pendiente es mayor que 0, porque la pendiente en este caso nos da 1. Por eso va a ser una ecuación de oferta. Y se grafica. Vamos a este ejercicio. Se lo voy a dar para que lo lean un poquito. Y el que ya lo tiene me da una referencia de cómo lo pensó o qué reflexionó sobre este enunciado. Dada la recta R, ¿sí? Hay que determinar el valor de A para que la pendiente de R sea un medio. Vamos con eso primero. ¿Qué harían? ¿Muy difícil este ejercicio? Miren, le está dando esta pista, pendiente. ¿Sí? Si le dicen pendiente ya se tiene que imaginar que tiene que ser una ecuación de forma explícita. Entonces, si tenemos esta recta, lo que hacemos Es es, menos 2, sería. a ver, vamos a buscar el resultado. Vamos como primero con la explicación. Sí, es esa la que vos decís. Entonces, escribimos la ecuación en forma explícita y llegamos a que la pendiente vendría a ser menos A sobre 4. ¿Sí? Y si A sobre 4 tiene que ser igual a un medio, entonces igualamos estos dos valores y como dijo correctamente el compañero, es menos 2. Ahora dice, represente gráficamente dicha recta para el valor de A obtenido y remarque si es posible la parte de oferta o de demanda según corresponda. ¿Ya sabemos qué va a ser la recta? ¿Qué ecuación? ¿Si de oferta o de demanda? De oferta. Es de oferta. ¿Por qué? Porque la pendiente ya sabemos que es un medio y que es positiva. La misma pendiente del ejercicio anterior encima. Ah, y no le hice la gráfica. En la gráfica, un ejercicio podría ser de examen con temas gráficos, le dan una recta y ustedes tienen que
que identificar cuál de los gráficos es. También es puede ser un ejercicio. Bueno, en este caso solamente nos quedamos con el primer ítem. Este del presente gráficamente, no. Este. Vamos a empezar a ver ejercicios de distancia. ¿Se acuerdan que les dije que vamos a ver ejercicios sobre distancia? Porque es muy factible que tomen de estos ejercicios. Entonces, recuerden que si tienen que calcular la distancia al origen, es calcular al punto 00. ¿Bien? Y la ecuación siempre la tienen que tener en su forma general. Así. Y en este caso no está de forma general. Para darla en forma general tengo que poner el 12 en el otro lado, es decir, pasarlo y me queda 6x menos 8y menos 2 igual a 0. Ahora sí, cuando tengo la recta en forma general, puedo calcular la distancia al origen, que gráficamente vendría a ser esto. Lo gráfico, olvídense que se los van a tomar. Este tipo de cosas. Pero sí sirve mucho la interpretación geométrica de la situación. Tenemos que calcular la distancia de esta recta al origen. Entonces, si ustedes ven el libro o las diapositivas de teoría en este mismo PowerPoint, van a ver que dice que la distancia de la recta al origen es el módulo de C dividido en el módulo de n. El valor absoluto de C dividido el módulo de n. Entonces tenemos que extraer, para encontrar el módulo de n primeramente, tenemos que extraer el vector normal, que es 6 menos 8, y el módulo nos da 10. O sea, ya sabemos que el denominador es 10. Ahora, el valor absoluto de C, ¿por qué termina quedando así? Porque si ustedes hacen la ecuación de la distancia de un punto de una recta, como el punto es 0, 0, las variables x y se van, entonces solamente queda el término independiente. En este caso es menos 12. Entonces, el valor absoluto de menos 12 es 12, y tenemos que simplificar y nos queda que 6 quintos. O sea que esta distancia que está acá vale 6 quintos. La distancia no se la van a pedir a la gráfica, lo vuelvo a repetir, solamente es una interpretación geométrica. Bueno, vamos a un ejercicio de distancia también, pero que intervienen cuestiones también de condiciones. Pues dice, determine si son paralelas o perpendiculares o ninguna de las dos cosas. ¿Sí? Entonces, primero vamos a hacer eso. Vamos a determinar si estas dos rectas de R1 y R2 son paralelas o perpendiculares. Les doy un ratito para que las transformen en la recta como quieran y me digan qué piensan sobre ellas dos. ¿Nadie se anima a tirar algún resultado? Son paralelas. Bien, son paralelas, sí. A ver, ¿cuál fue tu justificación para llegar a ese resultado? Porque pasé, bueno, la recta de R1 a explícita y son iguales las pendientes. Claro, exactamente. ¿Sí? Esa es una forma. También lo que se podría haber hecho, lo que dijo el compañero para mí es muy rápido ese sistema para encontrar si son paralelas. Si son la misma pendiente, son paralelas, como dijo él. Otra forma es extraerle los vectores normales, si la escribimos en forma general, a esta. Y ahí nos damos cuenta que el vector, fíjense que es igual a un alfa por el otro vector. Es decir, este vector es igual a 2 por este vector. Acá está explicado. Entonces, N1 es paralelo a N2. También podríamos haber visto que si nosotros dividimos esta componente con esta componente, es igual que esta componente dividido esta componente, que es 2. Podríamos ver, son como dos formas diferentes de hacerlo. No hace falta hacerlo las dos formas, sino les muestro las dos formas. Y la tercera forma es como dijo el compañero. Bien. Entonces, como estos dos vectores son paralelos, entonces sus rectas también son paralelas. Entonces ya podemos decidir
que estas dos rectas son paralelas. Entonces, si son paralelas, van a tener una distancia. Si las rectas no son paralelas, van a formar un ángulo. Por eso dice esto. Dependiendo del resultado que te da el primer ítem, tenés que hacer el segundo. O halle las distancias entre ellas en el caso de que las rectas sean paralelas, o de lo contrario hay que hallar el ángulo. Hallar el ángulo se hace con el coseno. Bueno, eso no va a ser en este caso porque son paralelas, entonces hay que calcular la distancia entre rectas. Ahora, el ítem B es calcular la distancia entre dos rectas. Otro ejercicio de examen, calcular la distancia entre estas dos rectas. Bueno, para calcular la distancia entre estas dos rectas, lo primero que hay que hacer es encontrar un punto de una recta, en este caso de R2, que vamos a llamar A, y vamos a calcular la distancia de esta recta a este punto. Así se calcula la distancia entre dos rectas. En lo que dije recién, escrito en simbología matemática. Y acá está la distancia de un punto en la recta. Esta es la fórmula que siempre tienen que tener en la cabeza cuando calculan distancia. Donde este x1 y y1 son las componentes de este punto A. Y estos son los valores de los coeficientes de la recta C, ¿no? Bueno. Reemplazamos los coeficientes de la recta y los puntos y las coordenadas del punto A y ejecutamos el módulo de N1, que es 4 al cuadrado más 2 al cuadrado da 20, es raíz de 20, y nos queda que es la distancia entre R1 y R2 es 5 sobre raíz de 20. Bien. Hasta acá terminó recta en el plano. ¿Sí? Doy como concluido recta en el plano. Bueno, y para terminar la clase, voy a hacer una leve visión sobre inecuaciones lineales de dos variables que ya estuvieron trabajando con la profe. Bien. Es el capítulo 8 en el libro. Nosotros lo tenemos como la unidad 4. Lo que nosotros necesitamos saber para este capítulo es qué es una inecuación de dos variables, que vendría a ser una inecuación lineal de dos incógnitas, vendría a ser estas inecuaciones. Las inecuaciones se dan con las desigualdades, en este caso, no igualdades. Si serían igualdades, serían ecuaciones. Y en dos variables, x y, como las rectas. Las rectas están dadas en dos variables. Entonces, cada uno de este tipo de inecuaciones en dos variables representa un semiplano. Siempre van a representar un semiplano. Y si las desigualdades son estrictas, es decir, no tienen el igual, se dibujan en líneas de puntos. El límite, digamos. La recta frontera se llama. La recta frontera a esta inecuación es esta recta, igualarla a 0. Y ahí tenemos una ecuación de una recta en el plano. Por eso están íntimamente relacionados estos dos capítulos. Bueno, si tiene el igual, la desigualdad, fíjense que la recta frontera no se dibuja en línea de puntos, se dibuja con un contorno firme. Tanto acá como acá. ¿Bien? Pero siempre estas inecuaciones representan un semiplano. Eso recuerden siempre. La recta frontera depende de la desigualdad. Bien, a tener en cuenta estos valores porque siempre lo van a encontrar, que son cuando x es mayor que 0, fíjense, en el sistema coordenado sería este valor. Si los x son menores que 0, vendría a ser la parte izquierda. Si y es mayor que 0, mayor o igual que 0, es lo de arriba del eje y, x, y si y es menor o igual que 0, vendría a ser los de abajo. Bueno, generalmente vamos a tener estos dos. Siempre vamos a trabajar con el primer cuadrante en estos sistemas.
o sea, la unión, la intersección de estos dos, nos va a quedar el primer cuadrante. ¿Qué es lo que va a pasar en este caso? Esto es un sistema de inecuaciones. Es la intersección de un montón de semiplanos. Fíjense que acá tenemos los dos semiplanos, que eso vendría a ser, estos dos representan al primer cuadrante. Y, por ejemplo, acá tenemos una S1 que está en contorno firme, que vendría a ser esta recta frontera S1, y que vendría a representar esta parte del semiplano, y S2 que está dibujada en línea de puntos. Bueno, el conjunto solución de este sistema va a ser la intersección de todos estos semiplanos, que vendría a ser la intersección de cada una de las soluciones de la ecuación, de cada ecuación de dos variables. Esta región se llama región factible. Bueno, vamos a ver un ejercicio rápido cómo se resolver. Ustedes hay que graficar la región dada por el sistema S, y está por este sistema. Vamos a analizar primero esta recta. La recta frontera a esta inecuación, si ustedes la dibujan o la escriben en forma segmentaria, les queda 4x sobre 3 más y sobre 4, igual a 1. Entonces dibujan las intersecciones con los ejes, que son 3 y 4, y trazan la gráfica de la recta. Y fíjense que la dibujamos con contorno firme porque tiene el igualdad. ¿Y cómo nos damos cuenta qué semiplano es? Si es este semiplano o este. Y el punto 0, 0, fíjense, si reemplazamos el punto 0, 0 acá, 4 por 0 más 3 por 0 es 0 y es menor que 2, entonces está en ese semiplano. Entonces, siempre con el punto 0, 0 se van a identificar si tengo que dibujar este plano o este plano. Si hubiese sido al revés, o sea, mayor que 12, fíjense que el 0, 0 no va a ser mayor que 12, entonces tendríamos que dibujar este plano, este semiplano, ¿no? Pero en este caso, como es menor o igual que 12, dibujamos esto. Bien, después la otra ecuación dice y menor que 2. O sea, son todos los y menor que 2. Trazo la recta y igual a 2 y grafico todos los puntos que son menores que 2 de y. Y después los que le dije anteriormente, estos que vendría a ser el primer plano, el primer cuadrante del plano. Y bueno, trazamos la región factible y nos queda eso. Bueno, atención con las intersecciones de estas rectas, de estas regiones, porque son los puntos que en un problema de programación, esta es la última diapositiva que vemos, ustedes tienen que tomar estas intersecciones de rectas como los puntos donde van a evaluar por si tienen que encontrar el máximo o el mínimo de una función objetivo. Ustedes dibujan las rectas, encuentran las intersecciones de estas rectas, ¿sí? Y esta vendría a ser la región factible. Pero en un sistema, cuando ustedes tienen que analizar los posibles puntos donde están los máximos y los mínimos, se tienen que basar en estos puntos de intersección. Entonces evalúan la recta en cada uno, evalúan la función objetivo en cada uno de estos puntos, 0,40, 20,30, 50,0 y 0,0, y ahí van a ver dónde está el máximo y dónde está el mínimo de la función. En este caso, el mínimo se encuentra en el punto 0,0, porque nos da el menor valor en la función objetivo, y el mayor lo tenemos en el punto 20,30, que nos da 900. ¿Ven? ¿Cómo consiguen estos números? Es reemplazar estos puntos en la función objetivo. 15 por 20 más 20 por 30. Y ahí le da la función, el valor.